arroyos muy anchos, por el cual no andará galera, ni por él pasará gran navío. 22 Porque el Señor será nuestro juez, el Señor será nuestro dador de leyes, el Señor será nuestro rey, él mismo nos salvará. Develación. Las riberas y arroyos anchos son los ríos de energía vital que fluyen por el organismo del iniciado cuando el Kundalini asciende por la médula espinal. Allí reina el Señor, el íntimo, dador de fuerza y serenidad. Ninguna galera, símbolo de las fuerzas profanas, del intelecto razonador o de la lujuria, puede navegar esos ríos. Solo las corrientes puras del espíritu pueden moverse en ese santuario viviente. El ser es múltiple en unidad. En el interior del hombre existe el juez, la justicia interior, el legislador, la sabiduría divina y el rey, el Cristo interno que gobierna. Cuando la conciencia se somete al ser, no hay necesidad de leyes externas, porque la ley se ha hecho carne dentro. La salvación no viene de fuera, sino del íntimo Señor que habita en el corazón. Mensaje. 23 Tus cuerdas se aflojaron. No afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá presa de muchos despojos. Hasta los cojos arrebatarán presa. 24 No dirá el morador: estoy enfermo. El pueblo que morare en ella será absuelto de pecado. Develación. El navío representa la vida interior. Las cuerdas aflojadas y el mástil débil son señales del alma que ha perdido dirección cuando la voluntad no está firmemente orientada al ser. Pero tras la purificación final, cuando el ego es destruido, el botín de la guerra interna se reparte. Incluso los cojos, es decir, los defectos redimidos, entregan su energía transformada a la conciencia. Todo se vuelve luz. La enfermedad espiritual es el resultado del pecado psicológico. Cuando el iniciado ha limpiado su templo interior, cuando la energía sexual ha sido transmutada y el Cristo vive en su corazón, ya no hay dolencia, porque toda vibración está armonizada. La absolución de pecado significa la disolución del lío. El alma sana, libre y luminosa, habita eternamente en Jerusalén interior. Mensaje. Capítulo 34. Gentiles, allegaos a oír, y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la llene, el mundo y todo lo que él produce. 2 Porque el Señor está airado sobre todos los gentiles y enojado sobre todo el ejército de ellos. Los destruirá y los entregará al matadero. Develación. Esta es la convocatoria del juicio cósmico. Gentiles son los hombres comunes, las almas mezcladas con el error. La tierra simboliza el cuerpo humano que debe escuchar la voz del espíritu. Todo lo que produce el mundo, pensamientos, emociones, deseos, será pesado en la balanza del Señor. La hora del discernimiento ha llegado. La ira divina no es pasional, es energía purificadora. El ejército de los gentiles son los agregados psicológicos, las legiones del ego. La justicia del ser los aniquila en el matadero de la alquimia y la meditación. Cada defecto debe ser sacrificado ante el altar del Cristo íntimo. La destrucción de los elementos inhumanos es condición para la resurrección espiritual. Mensaje. 3 Y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se desleirán por la multitud de su sangre. 4 Y toda la compostura de los cielos se corromperá, y se plegarán los cielos como un libro. Y todo su ejército caerá, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Develación. Los muertos son los yoes destruidos en el fuego de la transmutación. El hedor es el olor moral de la descomposición del ego. Los montes que se derriten representan las estructuras psicológicas que antes sostenían la falsa personalidad. Cuando la sangre del sacrificio interior fluye, todo el edificio del error se disuelve en el fuego de la conciencia. Los cielos son los estados de conciencia ilusorios del yo. Al llegar la iluminación, los cielos subjetivos se pliegan como un libro, es decir, se cierran los mundos falsos y se abre el libro de la vida interior. El ejército que cae son las potencias del deseo que se desmoronan como hojas secas ante la luz del espíritu. Mensaje. 5 Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. 6 Llena está de sangre la espada del Señor, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones de carneros. Porque el Señor tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. 7 Y con ellos vendrán abajo unicornios y toros con becerros. Y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Develación. La espada del Señor es la voluntad divina y el fuego serpentino de la madre Kundalini. Se embriaga en los cielos porque se llena de poder para ejecutar el juicio en Edom, símbolo del cuerpo del deseo, del mundo material y pasional. El pueblo de mi anatema son las pasiones animales, que serán consumidas por el filo de la espada flamígera. Este pasaje describe la gran obra del sacrificio interior. La sangre y la grosura son símbolos alquímicos. La sangre es la energía sexual transmutada y la grosura la fuerza vital que alimenta el fuego del espíritu.
Bosra representa el laboratorio interior, donde el iniciado sacrifica sus pasiones animales, carneros, toros, cabritos. Los unicornios son las fuerzas mentales soberbias que también deben ser destruidas. Toda la tierra, el cuerpo y la psique, se llena de la sangre del sacrificio místico. Mensaje 8. Porque será día de venganza del Señor, año de pagamentos en el pleito de Sión. 9. Y sus arroyos se tornarán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Develación. El día de venganza es el tiempo del karma, la cosecha de lo sembrado. Pero para el iniciado, esa venganza es purificación, porque la justicia divina limpia su templo. El pleito de Sión es la lucha entre la luz y las tinieblas dentro del alma. Cuando se cumple el año de pagamentos, el alma queda libre del pasado y Sión, la conciencia pura, resplandece victoriosa en la gloria del Eterno. Los arroyos representan las corrientes vitales que antes fluyeron en el alma dominada por la pasión. Cuando la justicia divina se manifiesta, esas aguas degeneradas se convierten en fuego destructor. La brea y el azufre son símbolos de la energía sexual mal usada, convertida ahora en agente purificador. La tierra ardiente es el campo psicológico del iniciado sometido a la incineración mística del ego. Mensaje 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. 11. Y la poseerán el pelícano y el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de confusión y niveles de desolación. Develación. El fuego purificador del espíritu nunca se apaga. Arde de continuo en las regiones internas del iniciado. El humo que sube perpetuamente es el recuerdo de los defectos eliminados, las cenizas del yo que se disuelven en la eternidad. Nadie puede pasar por ella porque el camino de la muerte psicológica es individual, secreto y sagrado. La tierra profanada queda desolada para siempre. Allí ya no germina el mal. Las aves nocturnas son símbolos de las fuerzas que habitan en las tinieblas del inconsciente. Una vez el alma ha purgado su ego, esas fuerzas quedan sin propósito, vagando entre ruinas. El cordel de confusión representa la medida exacta del karma y los niveles de desolación, la justicia que pone fin a toda vanidad. La naturaleza inferior del hombre, antes activa, se convierte en desierto donde reina el silencio del espíritu. Mensaje 12. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. 13. En sus alcázares crecerán espinas y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y serán morada de dragones, patio para los pollos de los avestruces. Develación. Los príncipes sin reino son los yoes que gobernaban la mente y las pasiones. En el día del juicio interior, esos falsos señores quedan destronados. Las potencias del deseo y del orgullo pierden su trono, y lo que fue grande en el mundo de la ilusión se disuelve en la nada. Así se cumple el principio gnóstico. El ego muere y el ser reina. Los alcázares y fortalezas son los antiguos centros del poder del yo. La mente, el deseo, la sensualidad. Cuando son destruidos, solo quedan espinas y ortigas, símbolos del arrepentimiento y la penitencia. Los dragones representan las fuerzas instintivas reprimidas que yacen dormidas, purificadas por el fuego. El patio de los avestruces es la conciencia en estado de espera, donde las energías transmutadas aguardan su nueva forma. Mensaje 14. Y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el sátiro gritará a su compañero. La lamía también tendrá allí asiento, y hallará para sí reposo. 15. Allí anidará el cuclillo, conservará sus huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se ayuntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Develación. Las bestias monteses, los sátiros y la lamía son emblemas de los deseos animales y de las fuerzas subconscientes. Tras el juicio interno, estas entidades quedan fijadas en su lugar, neutralizadas. La lamía, la tentación lunar, ya no atormenta al alma. Haya reposo porque el fuego del espíritu la ha transmutado en sabiduría. El caos interior se convierte en equilibrio oculto. El cuclillo y los buitres representan las leyes del retorno y de la recurrencia, las fuerzas cíclicas que anidan en los mundos internos. Todo lo que fue sembrado da su fruto. Los pollos bajo las alas son los resultados de las acciones pasadas, que ahora maduran. Pero esta vez, el iniciado los observa con sabiduría. Ya no es esclavo del destino, sino su consciente administrador. Mensaje 16. Preguntad de lo que está escrito en el libro del Señor, y leed, si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y su mismo espíritu los ayuntó. 17. Y él les echó las suertes, y su mano les repartió con cordel. Por tanto para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Develación. El libro del Señor es el libro de la vida, donde están escritas las causas y efectos de cada alma. Nada falta, todo está equilibrado.
Cada energía tiene su polaridad, cada acción su consecuencia. Su espíritu los ayuntó significa que la sabiduría divina mantiene el orden cósmico. El iniciado que lee ese libro en los mundos internos comprende el porqué de su destino y la justicia de todas las cosas. Las suertes son las leyes del karma y del dharma. Cada ser recibe su heredad espiritual según sus obras. El cordel es la medida exacta de la justicia divina que reparte destino y experiencia. Las almas que no alcanzaron la luz permanecerán allí, en la región de su propio resultado, hasta que la rueda del tiempo las lleve de nuevo a la posibilidad de redención. Mensaje. Capítulo 35. Uno se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como lirio. 2 florecerá profusamente, y también alabará y cantará con júbilo. La honra del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Develación. Después de la purificación viene la resurrección. El desierto del alma, antes árido, florece porque la energía del espíritu lo vivifica. El lirio es símbolo de pureza sexual y de castidad científica. La tierra interior, fecundada por el fuego del Espíritu Santo, se llena de vida y de belleza. El alma regenerada contempla la gloria del ser. El Líbano, Carmelo y Sarón son símbolos de los 3 niveles de perfección. Mente purificada, corazón iluminado y cuerpo santificado. En esa armonía, la conciencia canta alabanzas al Dios íntimo, viendo su belleza reflejada en todo. Mensaje. 3. Confortad las manos cansadas, esforzad las rodillas que titubean. 4. Decid a los medrosos de corazón. Confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. Develación. Las manos simbolizan la acción y las rodillas la oración. Cuando el discípulo desfallece en el trabajo interior, debe fortalecerse con la fe y la práctica. Las pruebas del camino son duras, pero el espíritu sostiene al que persevera. El temor pertenece al ego. El ser no teme, porque es eterno. Dios viene con venganza significa que la justicia divina actúa, no para destruir al justo, sino para liberar al alma del mal. La venganza del Señor es la redención del alma, la restitución del orden divino. Mensaje. 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y alabará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y arroyos en la soledad. Develación. El ciego es quien no ve las realidades del espíritu, el sordo, quien no oye la voz interior. Cuando el Cristo se manifiesta en el alma, la percepción se abre. El discípulo ve los mundos internos y oye el verbo del ser. La iluminación es fruto de la purificación. El cojo es el alma que antes caminaba débilmente por el sendero. El mudo es quien no conocía la palabra creadora. Cuando el espíritu desciende, ambos se transforman. La voluntad se fortalece y la palabra se santifica. Las aguas en el desierto son las energías sexuales sublimes que fluyen al ser transmutadas. El alma solitaria se llena de vida divina. Mensaje. 7. El lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la habitación de dragones, en su cama, será lugar de cañas y de juncos. 8. Y habrá allí camino y calzada, y se llamará camino de santidad. No pasará por él hombre inmundo. Y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Develación. El lugar seco es la mente sin inspiración espiritual. Cuando el fuego del espíritu toca esa región, surgen manaderos de sabiduría. Donde antes moraban dragones, fuerzas instintivas no redimidas, ahora hay cañas y juncos, símbolos del equilibrio y de la paz. Las energías redimidas sirven al espíritu. El camino de santidad es el sendero iniciático, la vía secreta del fuego. Ningún hombre inmundo, ningún ego, puede transitarlo. Pero el que aspira, sinceramente será guiado por su íntimo, que es el verdadero compañero del alma. En este camino no hay error posible para quien sigue la voz del ser. Mensaje. 9. No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que puedan caminar los redimidos. 10. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y retendrán el gozo, y la alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Develación. El león y la bestia fiera representan las fuerzas del ego, el orgullo, la ira, la violencia. En el camino de santidad no hay lugar para esas bestias. El alma purificada camina libre de toda amenaza interior. Los redimidos son aquellos que han muerto en sí mismos y han renacido en el espíritu. Los redimidos son las almas que han completado la gran obra. Volver a Sión es retornar a la conciencia divina, a la morada del ser. El gozo perpetuo sobre sus cabezas simboliza la corona de la iluminación. La unión con el Logos. Allí cesan la tristeza y el gemido, porque el alma ha entrado en la bienaventuranza eterna del Cristo íntimo. Mensaje.
Capítulo 36. Uno aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fuertes de Judá, y las tomó. 2. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con gran ejército desde Laquis a Jerusalén al rey Ezequías, y asentó el campo a los caños de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Develación. El año 14 simboliza un ciclo completo de pruebas en la hora interior. 14 es el doble del 7, número de la purificación septenaria del alma. Ezequías representa al iniciado que gobierna el reino interior, el microcosmos humano, bajo la ley divina. Pero Senaquerib, el rey de Asiria, es la mente animal, el intelecto orgulloso que se levanta contra las ciudades fuertes de Judá, es decir, contra los centros psíquicos que aún conservan pureza. La mente materialista invade las fortalezas del alma cuando el iniciado todavía no ha vencido completamente su yo pluralizado. Rabsaces simboliza al emisario del ego, la voz de la razón profana que viene con gran ejército de pensamientos, justificaciones y dudas. Laquis representa el plano inferior de la mente, la ciudad de las argumentaciones. Jerusalén es el corazón, la ciudad interior de la paz. El camino de la heredad del lavador alude al sendero de la purificación del alma, el lavatorio alquímico donde el iniciado limpia sus vestiduras. Rabsaces se detiene precisamente allí, porque el intelecto siempre intenta impedir el trabajo de purificación interior. Mensaje. 3. Y salió a él Eliacim hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller. 4 amperios los cuales dijo Rabsaces. Ahora pues, diréis a Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así. ¿Qué confianza es esta en que confías? Develación. Estos 3 personajes son fuerzas internas del discípulo. Eliacim, el mayordomo, representa la voluntad consciente que administra la casa interior. Sebna, el escriba, es la mente registradora, la memoria que anota los actos. Joa, el canciller, simboliza la palabra, el verbo que interpreta los pensamientos. El iniciado pone en diálogo sus facultades internas frente a la tentación de la mente racional, Rabsaces. Así habla el ego al alma. ¿En qué confías? Es la duda que desintegra la fe. La mente materialista se proclama gran rey, considerándose superior al espíritu. La fe en Dios interior es puesta a prueba por la razón terrenal, que exige evidencias y se burla del conocimiento místico. Mensaje. 5 Digo, alegas tú, empero palabras vanas, que tengo consejo y fortaleza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? 6 He aquí que confías en este bordón de caña frágil, en Egipto, sobre el cual, si alguien se apoyare, entrarásele por la mano, y se la atravesará. Tal es Faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Develación. La mente animal acusa al alma de rebeldía cuando ésta quiere emanciparse. Consejo y fortaleza son los atributos del alma que lucha con la ciencia del espíritu, pero el intelecto los llama palabras vanas. En la batalla interior, el ego busca hacer sentir inútil al iniciado, persuadiéndolo de que no podrá vencer las pasiones ni los razonamientos falsos. Egipto representa el mundo físico, la magia negra, el materialismo y las pasiones animales. Confiar en Egipto es confiar en la fuerza de la materia, en los sentidos, en la personalidad. Ese bordón de caña frágil es el soporte ilusorio del yo psicológico. Quien se apoya en la carne, en el deseo o en la mente razonadora, acaba herido por su propia mano, porque el mundo material no sostiene al alma. Mensaje. 7 Y si me dijeres. En el Señor nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén? Delante de este altar adoraréis. 8 Ahora, pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si pudieres tú dar caballeros que cabalguen sobre ellos. Develación. Aquí el intelecto profano se burla de la pureza interior. Ezequías había derribado los altos y altares de idolatría, símbolos de las falsas devociones del yo. El alma que busca la unidad con el Dios interior destruye los múltiples altares del deseo. Pero el ego no comprende este acto y acusa al iniciado de haber quitado sus antiguos dioses, sin entender que la adoración debe hacerse delante de este altar, el corazón purificado. El demonio tentador ofrece poder a cambio de sumisión. 2000 caballos son las fuerzas mentales, los vehículos del pensamiento que el ego promete dominar si el alma se rinde. Pero el precio es entregar rehenes, es decir, ceder valores del alma. Así opera la mente. Ofrece dominio y gloria, pero a costa de la conciencia. Mensaje. 9 ¿Cómo, pues, harás volver el rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y hombres de a caballo? 10 ¿Y por ventura vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Señor? El Señor me dijo, sube a esta tierra para destruirla. Develación. El intelecto se jacta de su poder sobre los sentidos. Dice,
Ni siquiera uno de mis pensamientos menores puedes vencer. Así habla el yo pluralizado, que conoce su dominio sobre el alma débil. Los carros y hombres de a caballo representan las fuerzas del deseo y del razonamiento sensual. Quien confía en el mundo no puede vencer ni al más pequeño demonio interior. La mente blasfema pretende hablar en nombre de Dios. Así el ego se disfraza de inspiración divina para justificar sus actos destructivos. Dice: Dios me envió, cuando en verdad es la fuerza del adversario actuando en la psique. Este es el gran engaño interno. Confundir la voz del yo con la voz del ser. Mensaje 11. Entonces dijo Eliacim y Sebna hijo a Rabsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en lengua de Asiria, porque nosotros la entendemos. Y no hables con nosotros en lengua judaica, oyéndolo el pueblo que está sobre el muro. 12. Y dijo Rabsaces: Me envió mi señor a ti y a tu señor, a que dijese estas palabras, o a los hombres que están sobre el muro para comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Develación. Los ministros del alma intentan ocultar la tentación al pueblo que está sobre el muro, que son las fuerzas defensivas del inconsciente. Desean mantener la lucha en lo interno, sin escándalo de las emociones inferiores. Habla en lengua de Asiria significa: discute en el plano de la mente, no en el del corazón. Pero el ego siempre busca exhibir su poder para debilitar la fe del pueblo interior. Así se expresa la mente sarcástica, que desprecia la pureza interior. Comer estiércol y beber orina es símbolo del retorno del alma a sus propias impurezas, del gusto por lo bajo y material. El ego pretende hacer creer que la vida espiritual es sufrimiento y miseria, mientras él promete placeres sensuales y razonamientos aparentes. Mensaje 13. Y se paró Rabsaces y gritó a gran voz en lengua judaica, diciendo: Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. 14. El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Develación. El intelecto clama en voz alta dentro del corazón humano. Habla en lengua judaica, es decir, utiliza el lenguaje de la fe para disfrazar la duda. Así obran los pensamientos tentadores. Se presentan como palabra de sabiduría o conocimiento superior, pero provienen del orgullo mental. Es la voz del adversario interior que dice: Tu Dios no puede salvarte. Es la desesperanza que asalta al iniciado cuando las pruebas son intensas. Ezequías, la conciencia iluminada, parece débil frente al poder del ego. Pero esa tentación es necesaria, porque solo en medio de la duda se prueba la fe verdadera. El alma que persevera en su confianza vence a Asiria, es decir, vence al intelecto y alcanza la paz de Jerusalén interior. Mensaje 15. Ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: Ciertamente el Señor nos librará, no será entregada esta ciudad en la mano del rey de Asiria. 16. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: Haced conmigo paz, y salid a mí. Y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Develación. Así habla el tentador cuando busca quebrar la fe interior. La mente racional, Asiria, se burla de la confianza en lo divino, y afirma que Jerusalén, el corazón espiritual, será inevitablemente conquistado. Es la duda filosófica y científica que desprecia la gnosis y dice: Dios no intervendrá. Pero Ezequías representa la conciencia iluminada, que sostiene la fe aun cuando todo parece perdido. El ego promete paz a condición de rendirse. Ofrece un falso bienestar material. Come de tu viña, bebe de tu pozo. Es la voz del mundo que seduce al alma con la comodidad y la satisfacción de los deseos personales. Pero esa paz no es espiritual, sino una sumisión a la mente carnal. El verdadero iniciado no acepta esa tregua ilusoria, porque sabe que la paz sin purificación es pacto con la sombra. Mensaje 17. Hasta que yo venga, y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. 18. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo: El Señor nos librará. ¿Libraron los dioses de los gentiles cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? Develación. El adversario ofrece una tierra semejante, imitación del reino interior. Así el yo psicológico crea una falsa espiritualidad, una gnosis adulterada que promete frutos sin sacrificio. Tierra de grano y de vino representa las energías sexuales y espirituales mal dirigidas hacia la complacencia del ego. El alma debe discernir entre la verdadera tierra prometida, la conciencia despierta y las imitaciones del deseo. El intelecto cita la historia profana para negar la fe. Dice: Ningún dios ha librado a los hombres de la razón y del poder material. Pero los dioses de los gentiles son las falsas deidades interiores, los múltiples yoes que no pudieron salvarse porque no eran el dios viviente, sino formas del deseo. El alma agnóstica no adora a esos dioses psicológicos, sino al ser íntimo, único capaz de liberar a Jerusalén interior. Mensaje 19. ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano?
20. ¿Qué Dios hay entre todos los dioses de estas tierras, que haya librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Develación. Estos nombres antiguos representan estados psíquicos caídos. Pa'amat simboliza la mente sensual. Pa'arfad, las emociones desordenadas. Sepharvaim, la dualidad interior, el conflicto entre luz y sombra. Todas estas ciudades fueron tomadas por Asiria, la mente. Samaria representa el alma dividida, medio espiritual y medio mundana, que sucumbe al raciocinio. El ego se burla de estos fracasos para afirmar su dominio, pero el iniciado verdadero no se deja confundir. Sabe que Jerusalén no es Samaria y que el corazón unido a Dios es inconquistable. Aquí habla la soberbia intelectual. El rey de Asiria se cree todopoderoso y niega que haya fuerza superior a la razón. Es la blasfemia de Lió que dice: nada hay más grande que mi ciencia, que mi lógica. Pero el Dios interior, oculto en lo profundo del ser, espera el momento de manifestarse. Cuando el alma calla y se rinde a la voluntad del Altísimo, esa fuerza divina destruye al rey de Asiria en su propio terreno. La mente. Mensaje. 21 más callaron, y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. 22 Entonces Eliacim hijo de Hilcías mayordomo, y Sebna escriba, y Joa hijo de Asaf canciller, vinieron a Ezequías rotos sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces. Develación. El silencio interior es la clave de la victoria. El maestro interno, Ezequías, ordena: no respondas al tentador. No se vence al ego discutiendo con él, sino negándole alimento. Cuando el alma guarda silencio, la palabra del adversario pierde poder. Es la práctica de la mente quieta, la no identificación gnóstica. El silencio mata al yo, porque el yo se nutre del diálogo interior. Los ministros internos regresan al corazón, Ezequías, con los vestidos rotos, símbolo de la humillación y la contrición. Han presenciado la insolencia de la mente profana y reconocen su impotencia frente al poder del ego. Romper las vestiduras es renunciar al orgullo intelectual, es reconocer que solo el espíritu puede salvar. Mensaje. Capítulo 37. Uno aconteció, pues, que el rey Ezequías, al oír esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio, vino a la casa del Señor. 2. Y envió a Eliacim mayordomo, y a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, a Isaías profeta, hijo de Amoz. Develación. El iniciado, al comprender la gravedad de su lucha interior, se viste de cilicio. Entra en arrepentimiento profundo. Rasgar las vestiduras significa desnudar la personalidad, despojarse de las apariencias. La casa del Señor es el templo interno, el corazón. Allí acude el alma cuando comprende que la batalla ya no puede ganarse con razonamientos, sino con oración y entrega. El alma dirige sus fuerzas interiores hacia el profeta Isaías, símbolo de la intuición superior y la voz del Espíritu Santo. Los ministros del alma, la voluntad, la mente y la palabra, van cubiertos de cilicio, purificados por el dolor consciente. En el proceso gnóstico, solo cuando el alma se humilla puede recibir la revelación del profeta interno, que es la sabiduría del ser. Mensaje. 3 Los cuales le dijeron: Ezequías dice así: día de angustia, de reprensión y de blasfemia, es este día, porque los hijos han llegado hasta la rotura del agua, y no hay fuerza en la que da luz. 4 Quizá oirá el Señor tu Dios las palabras de Rabsaces, al cual envió el rey de Asiria su señor a blasfemar al Dios vivo, y a reprender con las palabras que oyó el Señor tu Dios. Alza pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Develación. El día de angustia es el instante crítico del trabajo esotérico, cuando el iniciado ha llevado las energías creadoras, los hijos, hasta el punto de nacimiento espiritual, la rotura del agua, pero no tiene fuerza para dar a luz al Cristo íntimo. Es el momento de la noche oscura del alma, cuando el yo aún resiste y el espíritu parece ausente. Entonces se requiere la ayuda del profeta interno. La inspiración divina que da fuerza para culminar el parto del ser. El alma reconoce que solo la oración puede mover la acción divina. Rabsaces, la mente blasfema, ha insultado al Dios vivo en nosotros, negando su poder. Pero el remanente que aún queda es la chispa divina no conquistada, el resto de conciencia que no se ha rendido. Por ese remanente se eleva la súplica. El ruego del alma al espíritu para que intervenga, purifique la mente y libere la Jerusalén interior del dominio de Asiria, la razón orgullosa. Mensaje. 5 Vinieron, pues, los siervos de Ezequías a Isaías. 6 Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Develación. Los siervos de Ezequías son las facultades interiores del alma que buscan la orientación del espíritu. Cuando la mente se ve amenazada por el ego, Asiria, el iniciado recurre a Isaías, símbolo del profeta interior, la voz de la intuición y del logos.
Este movimiento representa el retorno de las fuerzas psíquicas hacia la sabiduría superior del ser. El espíritu consuela al alma. No temas. Toda palabra blasfema del ego, toda duda y negación, son únicamente vibraciones mentales que carecen de poder ante el ser. Los siervos del rey de Asiria son los pensamientos negativos, las voces interiores de la desesperanza que intentan quebrar la fe. El profeta interior enseña que esas voces deben ser observadas, no temidas, reconocidas, no obedecidas. Mensaje 7. He aquí, que yo doy en él un espíritu, y oirá un rumor, y se volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a espada. 8. Vuelto pues Rabsaces halló al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Develación. El Señor promete que enviará un espíritu, es decir, una fuerza divina, una vibración del logos que penetrará en la mente del adversario interior. El ego oirá un rumor, la voz del ser, y se confundirá, retrocediendo hacia su origen. La tierra psicológica del error. Finalmente caerá a espada, lo cual significa ser destruido por la espada flamígera de la conciencia despierta, el fuego del Espíritu Santo. Cuando la fuerza del ser comienza a obrar, las potencias del ego se dividen entre sí. Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna significa que la mente carnal comienza a desintegrarse en su propia contradicción. Libna simboliza la blancura aparente del razonamiento lógico, la falsa luz de la razón. Laquis representa el campo de la ilusión sensorial. El ego se aparta de una ilusión para enfrentarse a otra. Se desordena, pierde cohesión, y así el alma gana terreno. Mensaje 9. Mas oyendo decir de Tirhaka rey de Etiopía: he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió mensajeros a Ezequías, diciendo: 10. Diréis así a Ezequías rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Develación. Tirhaka rey de Etiopía simboliza una nueva fuerza interna que surge del inconsciente profundo, las tinieblas de la psiquis, Etiopía, para oponerse al lío mental. Es el aspecto tenebroso del propio Asura interno que lucha por su supervivencia. Ante esa amenaza, el rey de Asiria, la mente orgullosa, busca nuevamente intimidar al iniciado, enviando nuevos pensamientos perturbadores a Ezequías, la conciencia. La tentación se renueva con las mismas palabras del demonio interior: tu Dios no te salvará. Es el ataque final del escepticismo, el argumento racional contra la fe. En el proceso iniciático, justo antes del triunfo espiritual, la mente lanza su última ofensiva para romper la confianza en el ser. Jerusalén, el centro del corazón, es el objetivo que el ego quiere conquistar mediante la duda. Mensaje 11. He aquí, que tú oíste lo que hicieron los reyes de Asiria a todas las tierras, cómo las destruyeron. ¿Y escaparás tú? 12. Libraron los dioses de los gentiles a los que destruyeron mis antepasados, a Gozán, y Harán, Rezef, y a los hijos de Edén que moraban en Telasar. Develación. La mente recuerda sus antiguas victorias sobre la conciencia. ¿Escaparás tú? Así actúan los agregados psicológicos cuando el alma intenta liberarse. Recuerdan sus triunfos pasados, las veces que el iniciado cayó en error, para infundir miedo. Pero la conciencia iluminada no mira hacia atrás, sino hacia arriba, porque sabe que ninguna fuerza del ego puede prevalecer contra el fuego del espíritu. Los dioses de los gentiles son las falsas creencias, las teorías, las escuelas intelectuales del mundo profano que fueron derrotadas por la mente racional. El ego se gloría de haber destruido esas tierras, es decir, las filosofías y religiones sin gnosis viva. Los hijos de Edén que moran en Telasar representan los residuos de la pureza perdida, la energía sexual mal usada en las generaciones humanas. Así habla el adversario, con sarcasmo y vanagloria, sin saber que su hora se acerca. Mensaje 13. ¿Dónde está el rey de Amat, y el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros, y las leyó, y subió a la casa del Señor, y las extendió delante del Señor. Develación. Estas ciudades simbolizan los distintos niveles del alma humana dominados por el ego. Amat, la mente razonadora. Arfad, el deseo disfrazado de devoción. Sefarbaim, la dualidad emocional. Ena e Iba, las pasiones más bajas. El yo mental se jacta de haber sometido todos esos reinos internos, pero ignora que aún no ha tocado la Jerusalén interior, el corazón donde mora el espíritu. El iniciado no responde con ira ni con miedo, sino con oración. Las cartas son los pensamientos, las dudas, los mensajes del ego. Ezequías las extiende delante del Señor. Entrega sus temores y razonamientos al espíritu para que él los disuelva. Este acto es profundamente alquímico. Es la rendición de la mente ante el ser, la entrega total del intelecto a la sabiduría divina. Mensaje 15. Entonces Ezequías oró al Señor, diciendo:
16 El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Develación. La oración gnóstica es diálogo directo con el íntimo. No es súplica emocional, sino concentración y entrega del alma al centro del ser. Cuando el iniciado eleva su plegaria, el fuego del corazón asciende al cerebro y se une con la conciencia superior. Así se establece el puente entre Jerusalén, el alma, e Isaías, el espíritu. Aquí el iniciado reconoce al uno interior, al Dios íntimo que mora entre los querubines, es decir, entre las dos fuerzas del árbol de la vida. El bien y el mal, el positivo y el negativo. El alma confiesa que solo el ser real es el gobernante de todos los reinos de la tierra, o sea, de todos los planos de la existencia. Este reconocimiento es el regreso consciente a la unidad divina. Mensaje. 17 Inclina, oh Señor, tu oído, y oye. Abre, oh Señor, tus ojos, y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, el cual ha enviado sus mensajeros a blasfemar al Dios viviente. 18 Ciertamente, oh Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Develación. El alma clama al espíritu para que intervenga. Pedir que Dios incline su oído y abra sus ojos es rogar que la luz penetre en las zonas oscuras de la mente. Sennacherib, el intelecto orgulloso, ha blasfemado contra la vida interna, negando lo sagrado. Esta oración es el acto de suprema humildad mediante el cual el iniciado entrega su mente al juicio de la divinidad para que el fuego del espíritu consuma la soberbia interior. Ezequías reconoce el poder destructivo del ego. En verdad, los reyes de Asiria, los múltiples yoes dominadores, han devastado las tierras del alma. Los centros psíquicos, las virtudes y las facultades superiores. Esta confesión no es desesperanza, sino lucidez. El alma reconoce la magnitud de su esclavitud interior para invocar con mayor fuerza al liberador. Solo quien ve su miseria puede ser rescatado por el espíritu. Mensaje. 19 Y a los dioses de ellos pusieron en fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los deshicieron. 20 Ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Develación. Los falsos dioses son los ídolos psicológicos que el hombre fabrica dentro de sí. El orgullo, la codicia, la lujuria, la ira, la envidia, la pereza y la gula. Estas son las obras de manos de hombre, porque son el producto de la mente animal, del ego. No tienen divinidad real, son madera muerta y piedra inerte. Materia sin espíritu. Cuando el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Kundalini, se enciende en el alma, estos falsos dioses son consumidos, disueltos, reducidos a cenizas en el laboratorio interior del alquimista. El alma clama a su íntimo para ser liberada de las potencias del ego, simbolizadas por el rey de Asiria. Es el ruego del iniciado que ha visto la esclavitud interior y pide ser redimido por el Cristo íntimo. Todos los reinos de la tierra representan los distintos centros del hombre, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, que deben reconocer, por experiencia directa, que solo el ser real, el íntimo, es el verdadero Dios dentro de nosotros. Mensaje. 21 Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: El Señor Dios de Israel dice así: acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib rey de Asiria. 22 Esto es lo que el Señor habló de él. ¿Te ha menospreciado? ¿Ha hecho escarnio de ti, oh virgen hija de Sión? ¿Meneó su cabeza a tus espaldas, oh hija de Jerusalén? Develación. Isaías representa al profeta interior, la voz del alma espíritu, la intuición divina que transmite el mensaje del ser al corazón del discípulo, Ezequías. Sennacherib es el yo pluralizado, el conjunto de fuerzas psicológicas que se rebelan contra la luz. El ruego del iniciado ha sido escuchado. Cuando la súplica es sincera, el ser responde mediante su mensajero interior, que es la conciencia despierta. La Virgen hija de Sión es el alma pura que aún conserva la posibilidad de redención. La hija de Jerusalén es la parte espiritual del corazón que sufre las burlas del ego animal. El adversario interno, el yo psicológico, se burla del alma, la ridiculiza con pensamientos, pasiones y tentaciones. Pero el Señor revela que esta burla no quedará impune. El alma virgen será reivindicada cuando despierte y el fuego del ser la defienda. Mensaje. 23 Amperio, ¿quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. 24 Por mano de tus siervos vituperaste al Señor, y dijiste: yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas. Vendré después a lo alto de su límite, al monte de su Carmelo. Develación. Toda blasfemia interior, todo pensamiento soberbio, toda vanagloria del ego es una injuria contra el Santo de Israel, el ser.
Cada vez que el hombre se identifica con la mente y no con el espíritu, levanta sus ojos en alto en orgullo espiritual, desafiando al santo que mora en su interior. Así el ego se erige en falso Dios, usurpando la majestad del íntimo. Los carros son los agregados psíquicos, vehículos del deseo. El ego, lleno de soberbia luciferina, se cree capaz de escalar las montañas del espíritu por su propio poder. Los altos cedros y las hayas escogidas simbolizan las virtudes del alma que el ego destruye con sus pasiones. El Monte Carmelo es la iniciación, el santuario interior, pero el yo profano quiere adueñarse de los sagrados sin purificación, pretendiendo ascender sin morir psicológicamente. Mensaje. 25 Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de sustento. 26 ¿No has oído decir que de hace mucho tiempo yo la hice, que de días antiguos yo la formé? Ahora la he hecho venir, y será para destrucción de ciudades fuertes en montones de asolamiento. Develación. El ego se jacta de poseer el poder de la vida, de manipular las aguas creadoras, pero en realidad las profana. Cavar y beber las aguas significa malgastar la energía sexual, fuente de toda creación espiritual. Secar los ríos de sustento es extinguir la corriente vital del espíritu mediante la fornicación, la lujuria y el abuso de las fuerzas generativas. Así actúa la soberbia de la mente animal. El Señor recuerda al alma que todo está bajo su voluntad divina. Desde los arcanos tiempos, Él estableció las leyes del karma y de la evolución. La destrucción de ciudades fuertes es la aniquilación de los falsos centros del yo psicológico, de las estructuras mentales endurecidas. El fuego del espíritu reduce a polvo las ciudades internas del orgullo y del deseo, para que solo quede en pie la ciudad celestial del ser. Mensaje. 27 Y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y avergonzados, serán como grama del campo y hortaliza verde, como hierba de los tejados, que antes de madurar se seca. 28 He entendido tu estado, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Develación. Los moradores son los elementos egoicos, sin fuerza real, cortos de manos, para sostener su reino. La luz los revela y los deja avergonzados, sin poder. Se marchitan como hierba en los tejados. Su existencia es efímera, porque no tienen raíces en el espíritu. Así mueren los yoes cuando son enfrentados por la conciencia despierta. El ser conoce los movimientos ocultos del alma y del ego. Salida y entrada simbolizan las oscilaciones entre la luz y la tiniebla, entre el arrepentimiento y la caída. El furor contra Dios es la rebelión interior, la resistencia de los yoes que no quieren morir. Pero nada escapa a la mirada del íntimo. Él observa cada intención y cada obra, esperando el instante en que el alma se rinda completamente a su voluntad. Mensaje. 29 Porque contra mí te airaste, y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi anzuelo en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré tornar por el camino por donde viniste. 30 Y esto te será por señal. Comerás este año lo que nace de suyo, y el año segundo también lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Develación. El anzuelo en la nariz y el freno en los labios representan el dominio del ser sobre las fuerzas inferiores. Dios somete al ego rebelde, controla sus impulsos y lo hace retroceder hacia su origen, al abismo del inconsciente. El camino por donde vino es el sendero de la caída. El ser lo fuerza a volver, a disolverse en la nada de donde emergió. Esta es una profecía alquímica. Los 2 primeros años simbolizan las etapas pasivas del trabajo interno, donde el alma se alimenta de lo que nace de suyo, de los frutos de la gracia divina y de la energía transmutada. El tercer año representa la acción consciente. El iniciado siembra, trabaja sobre sí, siega, recoge la experiencia y planta viñas, cultiva el vino del espíritu, la sabiduría crística. Entonces come del fruto de su propia obra. La autorrealización del ser. Mensaje. 31 Y lo que hubiere escapado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. 32 Porque de Jerusalén saldrá remanente, y del monte de Sión escapadura. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Develación. La casa de Judá es el corazón iluminado. El remanente que escapa son las pocas virtudes que el alma conserva después de la guerra interior. Estas virtudes, bajo la guía del ser, echan raíces profundas en la tierra filosófica, el cuerpo transmutado, y dan fruto arriba, en los mundos superiores del espíritu. Es el renacer del alma regenerada. El remanente de Jerusalén es la semilla espiritual, el Cristo íntimo que no puede ser destruido. Monte de Sión representa la iniciación superior, el santuario interior donde mora la divina presencia. El celo del Señor es el fuego ígneo del Espíritu Santo que purifica y libera. Ese fuego divino realiza la gran obra. Rescata lo eterno de entre las ruinas del ego, para que el alma vuelva a su origen luminoso. Mensaje. 33 Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria.
No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. No vendrá delante de ella escudo, ni será echado sobre ella baluarte. 34 Por el camino que vino, se tornará, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Develación. El rey de Asiria representa al ego, el tirano interior que busca conquistar la ciudad del alma. Pero el Señor promete que Helio no penetrará en la ciudad santa, es decir, en el corazón purificado del iniciado. No echará saeta significa que las tentaciones mentales y emocionales no alcanzarán al alma vigilante. Ni será echado sobre ella baluarte indica que las fuerzas tenebrosas no podrán levantar defensa ni fortaleza contra la luz del ser. La ciudad protegida es la conciencia despierta, la Jerusalén interior. Toda energía adversa regresa a su origen. El karma retorna a su punto de partida, y el ego es obligado por la ley divina a volver por el mismo sendero del error. Así el Señor hace que las fuerzas negativas se destruyan a sí mismas. No entrará en esta ciudad significa que el alma que se ha sellado con el verbo y la pureza no puede ser invadida por las potencias del abismo. Mensaje 35 Y yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí, y por amor de David mi siervo. 36 Y salió el ángel del Señor, y mató 185.000 en el campo de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Develación. El Señor ampara al alma que trabaja en la gran obra, no por mérito humano, sino por amor a su propio ser y por la fuerza del Cristo interno, David. David simboliza al Cristo solar, el guerrero de la luz que combate contra Goliat, el ego. El amor divino es la causa de la salvación. La gracia actúa cuando el alma se entrega en humildad y fidelidad a la voluntad del Padre interno. El ángel del Señor es el fuego del Espíritu Santo, la serpiente ígnea que purifica el alma. Los 185.000 representan los innumerables agregados psíquicos que mueren bajo el poder del fuego sagrado. Cuando amanece, es decir, cuando llega la iluminación interior, el iniciado ve el campo de su mente lleno de cadáveres psicológicos. Los yoes disueltos por la acción del verbo y del fuego. Mensaje 37 Entonces Sennacherib rey de Asiria partiéndose se fue, y se tornó, e hizo su morada en Nínive. 38 Y acaeció, que estando orando en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, le hirieron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Develación. Sennacherib, símbolo del yo pluralizado, huye derrotado ante el poder de la luz. Se fue y se tornó expresa la retirada de las fuerzas del ego hacia las regiones inconscientes del alma. Nínive representa el abismo interior, el lugar donde moran los elementos sumergidos del psiquismo animal. Allí se refugia el yo caído, esperando el juicio final del ser. El ego, representado por Sennacherib, termina siendo destruido por sus propias creaciones, sus hijos, es decir, los yoes que él engendró. El templo de Nisroch, falso dios, es el santuario de la mente inferior, donde el ego se adora a sí mismo. Pero la ley del retorno se cumple. Sus propias energías lo hieren con la espada, símbolo de la justicia divina. Ararat es la montaña de la purificación, el punto de retorno del alma. Esaradol representa los nuevos procesos psíquicos que emergen tras la muerte de los viejos defectos. La lucha interior continúa en otro nivel de conciencia. Mensaje. Capítulo 38. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amoz, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa, porque tú morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración al Señor. Develación. La enfermedad de Ezequías es símbolo del agotamiento espiritual, del descenso de la energía vital cuando el alma ha luchado mucho. Ordena tu casa significa: purifica tus cuerpos internos, pon en armonía tus pensamientos, emociones y actos. Toda iniciación implica una muerte. El morirá se refiere a la muerte psicológica del yo, condición necesaria para el renacimiento del espíritu. Volver el rostro a la pared es recogerse profundamente en la interioridad del ser, cerrar los sentidos al mundo exterior. La pared simboliza el límite entre lo humano y lo divino. Ante ella el alma se postra para orar. La verdadera oración surge del dolor consciente y del arrepentimiento. Es el clamor del alma que desea volver a la luz. Mensaje 3 Y dijo: Oh Señor, te ruego te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. 4 Entonces vino palabra del Señor a Isaías, diciendo: Develación. Ezequías representa al alma que ha trabajado sinceramente en la senda, pero siente su pequeñeza ante la muerte interior. Lloró con gran lloro es la catarsis del corazón. Las lágrimas son símbolo del arrepentimiento y de la purificación emocional. Este llanto atrae la misericordia divina. Solo el corazón contrito puede recibir la prolongación de la vida espiritual.
La palabra del Señor que desciende al profeta es la respuesta del ser al alma arrepentida. Isaías, la voz interior del Espíritu, comunica la voluntad divina al discípulo. El verbo del Señor es fuerza creadora. Transforma la enfermedad en curación, la muerte en resurrección. Mensaje. 5b, y di a Ezequías. El Señor Dios de David tu padre dice así. Tu oración he oído, y tus lágrimas he visto. He aquí que yo añado a tus días 15 años. 6. Y te libraré, y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Develación. La oración representa la invocación interna del alma hacia su íntimo. Las lágrimas son el signo de la contrición profunda, el arrepentimiento real del alma arrepentida ante su Dios interno. Los 15 años simbolizan las 15 obras del alma en los 3 mundos. Físico, astral y mental. Son etapas de regeneración en el trabajo con las energías creadoras, donde el alma recibe nueva vida espiritual. Así, el iniciado, moribundo en sus pasiones, renace a una nueva existencia interior. El rey de Asiria representa al intelecto tiránico, al yo razonador que invade las ciudades del alma. La ciudad es la psique, la Jerusalén interior. El Señor promete librarla, esto es, proteger la conciencia del asedio del ego intelectual que busca dominar el templo interior. Solo el poder del ser puede amparar la ciudad santa, símbolo de la mente purificada y dominada por la divina voluntad. Mensaje. 7. Y esto te será señal de parte del Señor, que el Señor hará esto, que ha dicho. 8. He aquí, que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha descendido en el reloj de Acaz por el sol, 10 grados. Y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Develación. La señal es siempre interna. No se trata de un fenómeno externo, sino de una experiencia mística que confirma al discípulo la intervención divina. Es el testimonio del Espíritu Santo en el corazón, que da fe de la obra cumplida. El reloj de Acaz simboliza el tiempo kármico del alma. Que el sol retroceda 10 grados significa la reversión del karma mediante el arrepentimiento y la transmutación. El sol es el Cristo íntimo que hace retroceder la sombra, es decir, el tiempo de la muerte espiritual. 10 grados equivalen al retorno de las 10 energías efiróticas a su pureza original. Así, el iniciado vence la muerte interior y obtiene el poder de retroceder en el tiempo psicológico, deshaciendo causas pasadas. Mensaje. 9. Escritura de Ezequías rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. 10. Yo dije. En el cortamiento de mis días iré a las puertas de la sepultura, privado soy del resto de mis años. Develación. La enfermedad representa el estado de degeneración del alma caída. La sanidad, la reintegración con el ser. El texto es, pues, un testimonio iniciático. El alma enferma del mundo se cura con la medicina del espíritu, que es la transmutación de las energías creadoras. El cortamiento de los días es la sensación del alma que ve próxima su disolución. Representa el descenso a las regiones de la muerte mística. Es el reconocimiento de que sin el ser, todos los días del hombre son vacíos y muertos. Mensaje. 11. Dije. No veré aja en la tierra de los que viven. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. 12. Mi morada ha sido movida, y traspasada de mí, como tienda de pastor, cortó mi vida como el tejedor. Me ha cortado con la enfermedad. Entre el día y la noche me consumirás. Develación. Ja es el nombre divino que representa la esencia del Espíritu Santo. Ezequías lamenta no poder contemplar a su Dios interior. Los moradores del mundo son los hombres mecánicos, sin alma despierta. El iniciado comprende que fuera del ser, solo hay sombras y muerte. La morada es el cuerpo físico, temporal. El tejedor es el espíritu que teje y desteje los destinos. La enfermedad es el resultado del mal uso de las energías sexuales. Entre el día y la noche el alma vive su disolución. El día representa la conciencia, la noche el sueño del ego. Mensaje. 13. Contaba yo hasta la mañana. Como un león murió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en lo alto mis ojos. Señor, violencia padezco. Confórtame. Develación. El león es el fuego del ser que devora las impurezas. Murió mis huesos indica la desintegración de los elementos psíquicos inhumanos. El alma pasa por el fuego purificador, muriendo a sí misma de la mañana a la noche, es decir, a lo largo de todo su proceso de purificación interior. Las aves mencionadas son símbolos del alma que anhela la libertad. La grulla y la golondrina representan los pensamientos puros que buscan el cielo. La paloma, el Espíritu Santo. El iniciado clama en su dolor, porque siente la violencia de la purificación interior, pero pide consuelo en el amor divino. Mensaje. 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo hizo. Andaré temblando con amargura de mi alma todos los años de mi vida.
16 Señor, aun a todos los que vivirán, en estos 15 años, anunciaré la vida de mi espíritu en ellos. Y cómo me hiciste dormir, y después me has dado vida. Develación. El alma reconoce la acción directa del ser. El que me lo dijo, él mismo lo hizo. La amargura es necesaria, es la amargura del arrepentimiento y de la muerte del ego. Temblar es signo de reverencia ante lo sagrado. Solo quien ha sentido la presencia del Altísimo en sí mismo comprende el dolor y la gloria de su obra. El dormir es el descenso al inconsciente, la muerte iniciática. El dar vida es la resurrección interior. Los 15 años vuelven a aludir a las etapas del alma en su regeneración. El iniciado promete enseñar el camino de la vida a los futuros discípulos, revelando cómo el espíritu lo rescató del sueño de la muerte. Mensaje. 17 He aquí, amargura amarga para mí en la paz. Mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 18 Porque el sepulcro no te confesará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden en el hoyo esperarán tu verdad. Develación. La amargura en la paz es el contraste del alma purificada. Sufre aún el recuerdo del pecado, pero ya está libre. El hoyo de corrupción es el abismo del ego animal. Cuando el ser perdona, arroja los pecados tras sus espaldas, esto es, los disuelve en la nada, para que el alma quede limpia. Los muertos psicológicos, los que viven dormidos en el ego, no pueden alabar a Dios, porque no lo conocen. Solo el alma viva, despierta en conciencia, puede confesar la verdad del ser. Mensaje. 19 El que vive, este te confesará, como yo hoy. El Padre hará a los hijos notoria tu verdad. 20 El Señor está listo para salvarme. Por tanto cantaremos nuestros salmos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Develación. El que vive es el alma resucitada en el espíritu. El Padre es el ser que instruye al alma hijo. Así se cumple la transmisión gnóstica. El espíritu instruye a su proyección humana, revelándole los misterios divinos. La casa del Señor es el corazón, el templo interior donde mora el espíritu. Los salmos son las vibraciones místicas del alma agradecida. El canto es símbolo de la armonía restablecida entre el hombre y su Dios interno. Mensaje. 21 Dijo pues Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga, y sanará. 22 Y Ezequías había dicho: ¿qué señal será que tengo de subir a la casa del Señor? Develación. Los higos representan la energía sexual transmutada, el fruto del árbol de la sabiduría. Aplicarla en la llaga es utilizar el poder creador del espíritu para sanar los cuerpos y el alma. La llaga simboliza el pecado original, la medicina, la castidad científica. Subir a la casa del Señor es ascender en los grados de la iniciación. La señal es interior. Es la experiencia mística que el alma recibe cuando ha purificado sus vehículos y puede presentarse ante el Altísimo. El discípulo pregunta no por duda, sino por anhelo de confirmación en el camino sagrado. Mensaje. Capítulo 39. 1 En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. 2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les enseñó la casa de su tesoro. Plata, y oro, y especierías, y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrase. Develación. Merodach Baladán representa las fuerzas sutiles de la mente mundana que, al ver al iniciado recuperado de su enfermedad espiritual, buscan adularlo con cartas y presentes. Las cartas son los pensamientos halagadores del ego. Los presentes son las tentaciones del mundo material. Cuando el alma empieza a brillar de nuevo, las potencias de Babilonia, la confusión mental y el orgullo espiritual intentan seducirla con la vanidad de su propio éxito interior. Ezequías, símbolo del alma iluminada, cae aquí en la indiscreción espiritual. Revela los tesoros interiores, las virtudes, los poderes, los secretos del ser, a los enviados de Babilonia, es decir, a las fuerzas psíquicas profanas. Plata y oro son las energías transmutadas. Especierías y ungüentos los perfumes de la conciencia despierta. Casa de armas los poderes del espíritu. Mostrarlos es orgullo místico, y por ello se abre la puerta a la profanación interior. Mensaje. 3 Entonces Isaías profeta vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿qué dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejos han venido a mí, de Babilonia. 4 Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Develación. El profeta Isaías, la voz de la conciencia, interroga al alma sobre sus pensamientos. ¿Qué dicen estos hombres? Es la pregunta interior que surge cuando la conciencia detecta la intromisión de fuerzas extrañas.
De tierra muy lejos significa del mundo material, del intelecto exterior. Babilonia representa la mente confusa que busca conocimiento sin pureza, y el alma ha permitido su entrada. El alma confiesa su falta, no guardó silencio. En el camino esotérico, el silencio es protección. Mostrar los tesoros es divulgar los misterios sagrados a quienes no están preparados. Es el error del iniciado que habla de sus experiencias internas o exhibe sus poderes. El profeta pregunta no para condenar,